Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Follow Online, donde vamos a ver el tema de la representación de los trabajadores en la empresa y el convenio colectivo. En primer lugar, vamos a empezar hablando de lo que son los sindicatos. Los sindicatos sabemos que son una asociación de carácter institucional que defiende los derechos y los intereses de los trabajadores. Aparte, también pretende potenciar el progreso económico y social tanto de la gente que está desempleada, personas que están ya jubiladas y, por supuesto, de las personas que están trabajando de forma activa. La base de los sindicatos la encontramos en el artículo 28, apartado 1 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad sindical. Si recordáis, este es uno de los derechos fundamentales que encontramos en la Constitución, junto a otros tan importantes como la libertad, el derecho a la vida, derecho a la igualdad, etcétera. En el artículo 28 encontrábamos dos derechos y libertades fundamentales que eran exclusivamente reconocidos a los trabajadores, la huelga y la libertad sindical. Ahora vamos a hablar de la libertad sindical en el artículo 28.1, recogida y desarrollada por una ley orgánica. Recordad que los derechos y libertades fundamentales tenían que ser desarrollados por... Pues bien, la ley orgánica que regula la libertad sindical es la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 1985, también llamada LOLIS, Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esta ley reconoce la posibilidad de que fundemos o creemos un sindicato, de que nos afiliemos a un sindicato. También nos reconoce la posibilidad de que nadie nos obligue a afiliarnos a un sindicato y la posibilidad también que tienen los sindicatos de crear confederaciones entre ellos. Existen muchos sindicatos y no todos tienen las mismas facultades. La propia Ley Orgánica de Libertad Sindical favorece la acción y el desarrollo de grandes sindicatos y para ello crea la figura de los sindicatos más representativos. Así serán más representativos aquellos sindicatos a nivel nacional, es decir, en toda España, aquellos que como mínimo obtengan en las elecciones de delegados de personal o de miembros del comité de empresa un 10%. Es decir, cuando se producen elecciones en la empresa para elegir a nuestros representantes, estos representantes pueden estar afiliados o no a un sindicato. Si lo están, entonces los sindicatos cuentan cuántos representantes han obtenido en toda España. Si cuentan con al menos el 10% de ellos, entonces serán considerados sindicatos más representativos. También serán a nivel nacional sindicatos más representativos otros sindicatos que se afilien, federen o confederen a estos que tienen la condición de más representativos. A nivel autonómico, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma Andaluza, serán más representativos aquellos sindicatos que obtengan en toda la comunidad autónoma como mínimo un 15% de representantes en las elecciones a delegados de personal o a comités de empresa y que además esa cantidad sea como mínimo 1.500 delegados o 1.500 miembros del comité de empresa. Igual que antes, también se darán sindicatos más representativos en una comunidad autónoma aquellos sindicatos que se afilien, federen o confederen con otros sindicatos que tengan ya reconocida la condición de sindicato más representativo. Y también podemos considerar sindicatos más representativos en un sector concreto, por ejemplo, el sector de la sanidad, el sector de la enseñanza, etcétera. Aquel sindicato que obtenga como mínimo el 10% de representantes en las elecciones del comité de empresa o delegado de personal en ese sector. Bien, además los sindicatos quieren tener presencia dentro de las empresas y es posible que encontremos reflejado un sindicato dentro de nuestra empresa a través de la figura de las secciones sindicales. Las secciones sindicales estarían formadas por aquellos trabajadores de una empresa que están afiliados a un sindicato concreto. Por ejemplo, los trabajadores de mi empresa que están afiliados al sindicato A pueden crear una sección sindical. Los trabajadores de mi empresa que están afiliados al sindicato B pueden crear otra sección sindical. De este modo puede haber tantas secciones sindicales como trabajadores afiliados a distintos sindicatos haya en mi empresa. Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que tengan la consideración de más representativos pueden negociar convenios colectivos, pueden tener tablón de anuncios y si la empresa tuviera más de 250 trabajadores, podrían tener también disponible un local para reunirse. Además de las secciones sindicales, los sindicatos están presentes en nuestras empresas a través de la figura de los delegados sindicales.
Los delegados sindicales existen en aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores y oscilarán entre 1 y 4 delegados sindicales. Dependerá del resultado de las elecciones, del porcentaje de votos y del tamaño de la empresa. Mínimo 1, máximo 4. Estos delegados sindicales representan a su sindicato dentro de la empresa. De este modo, pues los trabajadores de esa empresa pueden ir a hacer consultas, ellos pueden llevar a cabo acciones sindicales dentro de la empresa, etcétera. Además, pueden asistir a las reuniones del comité de empresa, tendrían voz pero no voto, se les pueden comunicar, o tienen derecho a que se les comunique, mejor dicho, aquellos expedientes que se le abra a aquellos trabajadores que van a ser sancionados por incumplimientos graves o muy graves y que estén afiliados a su sindicato, y etcétera, etcétera. Estos representantes, estos delegados sindicales, se eligen de entre los afiliados a un sindicato. Ellos se ponen de acuerdo y votan a uno o a varios de ellos que tendrán la consideración de delegados sindicales. Pero recordad que solamente existen en aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores. Bien, por lo tanto, ya sabemos lo que son los sindicatos, ya sabemos que pueden estar presentes dentro de nuestra empresa, pero vamos a hablar de quiénes son los que realmente nos representan dentro de nuestra empresa. Igual que en nuestra clase tenemos un delegado o una delegada del aula que nos representa ante el resto de los profesores, ante la dirección del centro, etcétera. En las empresas también tenemos unos representantes que nos representan ante la empresa. Esos representantes podrán ser o delegados de personal o comité de empresa, dependiendo de si la empresa tiene menos de 50 trabajadores o si la empresa tiene 50 o más trabajadores. De hecho, en empresas de menos de 50 trabajadores nos vamos a encontrar con lo que se llaman delegados de personal. ¿Cuántos delegados de personal tendremos en nuestra empresa? Pues vamos a ver. En principio, si la empresa tiene entre 10 y 10 trabajadores, no es obligatorio tener delegado de personal. Solamente existirá si nosotros, los trabajadores, hemos decidido que exista. ¿Que lo decidimos que exista delegado de personal? Solamente existirá uno. Si la empresa tiene entre 11 y 30 trabajadores, entonces ya obligatoriamente hay que tener un delegado de personal. Y si la empresa tiene entre 31 y 49 trabajadores, obligatoriamente hay que tener 3 delegados de personal. ¿Que la empresa tiene ya más de 50 trabajadores? Entonces hablamos del comité o de un comité de empresa. El comité de empresa estará formado por representantes según el tamaño de la empresa. Sí, en empresas que tienen de 50 a 100 trabajadores tendremos como máximo 5 miembros en el comité de empresa. En empresas de 101 a 200 trabajadores tendremos 9 miembros. De 251 a 500, 13. De 701 a 750, 17 miembros. De 751 a 1000 trabajadores, 21 miembros. Y a partir de ya 1000 trabajadores, sumaríamos 2 por cada fracción adicional de 1000 trabajadores. Y hasta un máximo de 75 miembros en el comité de empresa. Para ser elegido delegado de personal o miembro del comité de empresa, no es necesario estar afiliado a ningún sindicato. Hemos comentado antes que los sindicatos más representativos eran aquellos que obtuvieran un 10% de representantes en las elecciones a delegados de personal o comité de empresa. Por lo tanto, los sindicatos es lógico que intenten que esos representantes o que las personas que se presentan para delegados de personal o para miembros del comité de empresa estén afiliados a su sindicato. Vamos a comentar algunas peculiaridades del comité de empresa, que es que, por ejemplo, si la empresa tuviera en la misma provincia o en municipios limítrofes 2 o más centros de trabajo cuyos censos de trabajadores no alcanzaran 50, pero que en su conjunto sí lo suman, podrían constituir un comité de empresa conjunto. Es decir, se trata de una misma empresa que tiene varias sedes en municipios cercanos. En principio no tendrían derecho a tener comité de empresa, deberían tener delegados de personal, pero juntos sumarían más de 50, entonces se formaría lo que se llama el comité de empresa conjunto. También puede ocurrir que unos centros de trabajo tengan 50 o más trabajadores y otros de la misma provincia y de la misma empresa no lo tengan. En los que tienen más de 50 trabajadores se constituirían comités de empresa propios y para los segundos podríamos formar un comité de empresa conjunto. Bien, para presentarse
a miembro del comité de empresa se hace a través de una votación, se eligen por sufragio o por voto libre, personal, secreto y directo. Es decir, quien vota lo hace de manera libre, personal, porque nadie puede votar en su nombre, de forma secreta, porque nadie sabe a quién ha votado, y directamente. A quien elijamos va a estar en su mandato hasta 4 años. Que por casualidad cesara en su trabajo, o terminara su contrato, pues pasaría a ocupar su puesto el siguiente más votado en la lista. Para ser elegido candidato o para ser el candidato a delegado de personal o al comité de empresa, es necesario que tengamos más de 18 años y que tengamos una antigüedad mínima en la empresa de 6 meses. Y para votar, podremos votar todos los trabajadores que seamos mayores de 16 años, que contemos con una antigüedad mínima en la empresa de 1 mes. Bien, vamos a ver ahora qué competencias o qué funciones tienen los representantes legales de los trabajadores. Estas personas que nos representan a nosotros ante la empresa. En primer lugar, vamos a comentar que este tipo de funciones o este tipo de competencias son fáciles de recordar porque básicamente son competencias asociadas a derecho a recibir información, emitir informes no vinculantes, controlar y vigilar que se cumpla la normativa. Estamos hablando de ese tipo de competencias. Vamos a ir detallándolas. Los trabajadores, o los representantes de los trabajadores, mejor dicho, tienen derecho a recibir información de aquellos aspectos que estén relacionados con la empresa y con los trabajadores de su empresa. Por ejemplo, qué tipos de contratos se utilizan, tienen derecho a recibir la copia básica de los contratos, recibir también la copia de las prórrogas y de la denuncia de los contratos. Tienen derecho a conocer la información económica de la empresa a través de los documentos de la contabilidad, que son el balance, la cuenta de resultados, la memoria, etcétera. Tienen derecho a emitir informes no vinculantes, es decir, no obligatorios, a la empresa cuando ésta quiera adoptar decisiones que afecten a todos los trabajadores. Tienen derecho a ser informados de aquellas sanciones que se vayan a imponer a los trabajadores por faltas muy graves. Tienen derecho a conocer cada 3 meses las estadísticas sobre absentismo, sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los índices de siniestralidad, qué mecanismos de prevención y estudios del medio ambiente se están llevando a cabo en la empresa. Tienen derecho a vigilar y controlar que se están cumpliendo las normas laborales del Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo, las normas de seguridad social, las condiciones de seguridad y higiene en las que se desarrolla el trabajo, etcétera. Tienen derecho a participar y colaborar en asuntos como la gestión de obras sociales a favor de trabajadores. Por ejemplo, hay convenios colectivos que recogen becas para hijos o hijas de trabajadores, etcétera. Tienen derecho a colaborar con la dirección de la empresa para establecer medidas que mantengan o incrementen la productividad, es decir, que hagan que la empresa vaya mejor. Tienen derecho a informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en los puntos anteriores cuando esa información tenga repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales. Es evidente que estos representantes de los trabajadores también tienen una obligación, que es la del sigilo, y no ir dando o publicando información que pueda ser un poco comprometida de la empresa y por lo tanto, pues bueno, esa información deben de tratarla e informar solamente a sus representados cuando sea estrictamente necesario. Bien, si os dais cuenta, como he comentado antes, las funciones, las competencias son de recibir información, de vigilar que se cumpla la normativa, de colaborar con la empresa, ¿vale? Pero son funciones. Ellos no pueden sancionar, ellos no pueden obligar a la empresa a hacer nada, etcétera. Dado que la posición de los representantes legales de los trabajadores es comprometida, puesto que se encuentran, podríamos decir, entre la espada y la pared, entre los trabajadores y la empresa, cuentan con una serie de garantías en el desarrollo de sus funciones. Así, por ejemplo, los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a que se les abra un expediente contradictorio, que eso ocurre cuando vayan a ser sancionados por faltas graves o muy graves. En este caso, serán oídos, aparte del interesado, los miembros del comité de empresa o los restantes delegados de personal. También tienen prioridad de permanencia en la empresa o en el centro de trabajo respecto a los demás trabajadores cuando se vayan a llevar a cabo suspensiones o extinciones del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, que si hay que despedir trabajadores o si hay que hacer ERTES o ERES, ellos van a ser los últimos en ser despedidos.
Los representantes de los trabajadores, los miembros del comité de empresa, los delegados de personal, tienen derecho a no ser despedidos ni ser sancionados en el desarrollo de sus funciones e incluso están protegidos hasta el año siguiente a la terminación de su mandato. Tampoco se les puede discriminar a la hora de promocionar tanto económicamente como profesionalmente en el caso de un ascenso. Tienen derecho a expresar con libertad sus opiniones y a publicar información de interés laboral, teniendo en cuenta antes la obligación también de sigilo, de no publicar información comprometida de la empresa en lugares donde no deben hacerlo. Y también los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de su función representativa. Es decir, que tienen unas cuantas horas a la semana para poder desarrollar estas funciones de representación. Estas horas dependerá del tamaño de la empresa, del número de trabajadores que tiene la empresa. Por ejemplo, en empresas de hasta 100 trabajadores hay disponibles 15 horas al mes. Pero estas horas hay que dedicarlas exclusivamente a lo que hemos comentado, a la representación de sus compañeros. Bien. Y con esto terminamos la primera parte del tema, donde hemos hablado de aquellas personas que representan a los trabajadores. Hemos hablado de los sindicatos y hemos hablado de los representantes legales, comentando que no era necesario estar afiliado a un sindicato, aunque lo habitual es que lo estén, pero no es necesario para ser delegado de personal y miembro del comité de empresa estar afiliado a un sindicato. Y ahora vamos a ver una de las principales normas que nos afectan a todos los trabajadores, que es el convenio colectivo. El convenio colectivo es una norma que está elaborada por los propios trabajadores a través de sus representantes y por las empresas también a través de sus representantes, en las que se regulan las condiciones de trabajo para esa empresa o para ese sector. Entonces es muy importante que tengáis disponible vuestro convenio colectivo, porque normalmente el convenio colectivo regula cuestiones laborales, pues, por ejemplo, mejorando o ampliando derechos que ya tenemos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. Regula también cuestiones sindicales, cuestiones asistenciales, por ejemplo, como hemos comentado antes, ¿no? Becas para hijos o hijas de trabajadores, o incluso también las mejoras en las prestaciones de la Seguridad Social cuando una persona está de baja, etcétera, etcétera. Bien. El convenio colectivo se aplica teniendo en cuenta los siguientes ámbitos: el ámbito geográfico, funcional, personal y temporal. El ámbito geográfico hace referencia a que los convenios colectivos tienen una zona geográfica a la que se aplican. Pues, por ejemplo, tenemos convenios colectivos provinciales que se aplican solamente a una provincia, convenios colectivos regionales que se aplican en toda una región, convenios colectivos a nivel nacional que se aplican en toda España, o incluso menores, convenios colectivos comarcales o de una localidad, ¿no? Bien, el ámbito funcional nos dice a qué sector o a qué empresas se están aplicando ese convenio colectivo. Por ejemplo, el sector del metal, el sector de la madera, el sector de la enseñanza. El ámbito personal nos está diciendo a qué categoría de trabajadores se aplica el convenio colectivo. Hay trabajadores o categoría de trabajadores que tienen su propio convenio colectivo, como por ejemplo los pilotos de avión. Y luego el ámbito temporal nos dice durante cuánto tiempo va a estar vigente un convenio colectivo. Normalmente tienen una vigencia temporal limitada y cada cierto tiempo hay que renovar y hacer o negociar, mejor dicho, un nuevo convenio colectivo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa. Bien, ya es que sabemos que el convenio colectivo es una de las normas más importantes que podemos encontrarnos como trabajadores y que tenemos que tener en cuenta qué convenio colectivo es el que se nos aplica a través de estos ámbitos, vamos a ver qué podemos encontrarnos dentro de un convenio colectivo. El contenido mínimo de un convenio colectivo sería este que os recojo en esta tabla. En primer lugar, lo primero que nos vamos a encontrar cuando empezamos a leer un convenio colectivo es las partes que han negociado este convenio colectivo, es decir, quiénes son los representantes de los trabajadores que lo han negociado y quiénes son los representantes de la empresa que han negociado ese convenio colectivo. Después veremos el ámbito territorial, personal, funcional y temporal de este convenio colectivo, es decir, a quién se le aplica, aquí no se le, por ejemplo, a quién se le aplica territorialmente, a qué sector, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, el contenido normativo del convenio colectivo, es decir, eso es básico, ahí se recogen todos los derechos y obligaciones de los trabajadores a los que se le aplica este convenio colectivo. Hemos dicho antes que había cuestiones laborales, cuestiones asistenciales y sobre todo también muy importante cuestiones económicas, es decir, el salario de los trabajadores viene recogido en el convenio colectivo en el apartado de las tablas salariales. Ahí es donde, según tu categoría profesional, te va a corresponder un salario mayor o menor. Entonces es interesante siempre ver las tablas salariales de los convenios colectivos porque ahí es donde pone lo que voy a cobrar. Y siempre es importante hacerse con la última tabla salarial, con la que está más actualizada, con la del año en vigor. También podemos encontrarnos con las cláusulas de descuelgue salarial para aquellos convenios colectivos de ámbito superior al de la empresa, que fija aquellas condiciones en las que la empresa puede no aplicar o saltarse esas tablas salariales. También vamos a encontrarnos en los convenios colectivos con aquellas condiciones y formas en las que hay que denunciar un convenio colectivo. Eso supone que cuando el final del convenio colectivo está cerca, hay que decir que va a terminar. Eso es denunciar el convenio colectivo y hay que negociar uno nuevo. Pues bien, el convenio colectivo dirá cómo se hace y en cuánto plazo hay que realizarlo. Y también en el convenio colectivo nos vamos a encontrar la comisión paritaria, que es una comisión formada por representantes de los trabajadores que va a resolver problemas de aplicación y de interpretación de este convenio colectivo. Es decir, durante la vigencia de un convenio colectivo pueden surgir dudas a la hora de interpretar algún artículo. Pues bien, esa comisión paritaria se encargará de resolver esos problemas de interpretación de ese convenio colectivo. Bien, y ya para terminar el tema, vamos a hablar de uno de los derechos también más importantes que tenemos los trabajadores en la empresa, que es el derecho de reunión. Viene regulado en el artículo 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. Y es que los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo tenemos derecho a reunirnos en asamblea en la misma, ¿vale? Estas reuniones las convocan los delegados de personal o los miembros del comité de empresa, o podemos convocarlo a los propios trabajadores si es que así lo decidimos, como mínimo un 33% de la plantilla. La asamblea o la reunión será presidida siempre por el comité de empresa o por los miembros o por los delegados de personal, que serán los responsables del normal desarrollo de la misma, es decir, que la asamblea o la reunión transcurra de forma correcta. Solamente van a poder tratarse en esta reunión aquellos asuntos que se hayan recogido en el orden del día. Esta reunión, en principio, se celebra en el centro de trabajo y fuera del horario de trabajo, pero se puede llegar a un acuerdo con la empresa para que esta reunión se realice dentro del horario de trabajo. A la hora de adoptar acuerdos, se vota, en este caso, por la mayoría de personas, la mitad más uno, es decir, sería la mitad de los presentes en la reunión más uno, nos daría ya la mayoría para aprobar un acuerdo. Bien, la empresa tiene la obligación de cedernos el lugar para poder reunirnos, pero existen unas excepciones. En primer lugar, que no se cumplan las disposiciones que establece la ley, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, que no hayan transcurrido o que hayan transcurrido menos de 2 meses desde la última reunión, es decir, tiene que haber como mínimo una distancia de 2 meses entre reuniones de los trabajadores, salvo que se trate de reuniones informativas sobre convenios colectivos que les sean de aplicación. Si aún no se le ha resarcido, es decir, si aún no se le ha pagado o afianzado o garantizado a la empresa el pago de los daños producidos en las alteraciones que han ocurrido en reuniones anteriores, o en caso de cierre legal de la empresa, es decir, cuando en determinadas situaciones la empresa decrete el cierre legal de la misma, que veremos en el tema siguiente. Pues bien, en todos estos casos la empresa puede negarse a facilitar el lugar de reunión. Si no se dan estas circunstancias, por lo tanto, la empresa está obligada a ceder un espacio para que los trabajadores se reúnan. Y ahora sí, hemos terminado este tema donde hemos hablado de 3 puntos interesantes. En primer lugar, los sindicatos y los representantes de los trabajadores que tenemos en la empresa. Ya sabemos quiénes son las personas que nos representan y nos defienden dentro de nuestra empresa.
También hemos hablado de los convenios colectivos, ya conocemos un poquito más esa norma tan importante que se nos aplica en nuestra empresa. Y también hemos hablado del derecho de reunión que tenemos los trabajadores a reunirnos, a hacer asamblea dentro de nuestra empresa. Bien, un saludo y ya sabéis que para cualquier duda podéis hacerla llegar o bien a través de preguntas en Moodle, a través de mensajes, o bien incluso a través del vídeo que está colgado en YouTube. Un saludo y muchas gracias.